Shalom, bienvenido a Hazak Ve-Ematz, Esfuérzate y sé valiente, donde enseñamos raíces hebreas, cómo incorporar la Torah en nuestras vidas y conocer más a nuestro Creador por medio de las Escrituras. Mi nombre es Iván Martínez, bienvenido. Shabbat Shalom, amados hermanos, sean bienvenidos a Hazak Ve-Ematz, Esfuérzate y sé valiente. Es un gran honor estar con ustedes en este Shabbat compartiendo este tiempo de estudio de la Palabra del Eterno. Me llena de gozo compartir con ustedes este estudio de la Torah en el que está plasmada la voluntad del Eterno. Recordemos que la Torah debe ser estudiada más allá de la letra. También es un camino espiritual en el que encontramos tesoros escondidos para nuestra vida espiritual. Vamos a iniciar con el comentario de esta porción de la semana. Debemos pensar en la Torah como una lámpara que ilumina un camino oscuro. Sin ella sería fácil tropezar o perderse. El ejemplo lo tenemos con nuestra pasada manera de vivir y las consecuencias de todas nuestras malas decisiones y los pecados en los cuales pues estábamos viviendo. Ahora con la Torah podemos ver claramente el camino que debemos seguir y así evitar obstáculos, evitar los peligros, porque la Torah es esa luz que nos guía en nuestra experiencia de vida. Vamos a comenzar con la lectura de Proverbios 6:23. Acompáñame, por favor. Vamos a iniciar con ese versículo, Proverbios 6:23. Nos dice la palabra del Eterno: porque el mandamiento es lámpara, y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Vamos a leerlo también en hebreo, lo tenemos aquí a un lado. ¿Sí? Nos dice, Kiner mitzvah, porque lámpara es el mandamiento. Kine mitzvah. Luego tenemos Vetorá or. Dice ahí Vetorá or, lo que se tradujo en nuestras Biblias como enseñanza. Aquí está enseñanza. Esta palabra en realidad es la palabra Torah. Hoy sabemos que la Torah es la expresión de la voluntad del Eterno plasmada por escrito, y especialmente se encuentra en los 5 primeros libros de nuestras Biblias. Torah. Entonces dice que Torah or es luz, la Torah es luz, y ahí lo vemos. A ver, déjenme cerrar y abrir de nueva cuenta la aplicación. Dice que la Torah es luz, es or, y esta es la palabra para or. Luego nos dice aquí, y voy a tratar de abrirlo para que sea más visible. Entonces dice Vetorá or, y luego nos dice aquí Vedere Haim Tajajot Musar, y el camino de vida, los argumentos que te corrigen. Se tradujo el camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Otra traducción alternativa es camino de vida, los argumentos que te corrigen. Entonces, en la Torah encontramos mandamientos, encontramos la instrucción del Eterno, los mandamientos son mitzvot, encontramos la dirección del Eterno, sus instrucciones, que es Torah, y encontramos también corrección, ¿sí? Argumentos que nos corrigen. Lo leo de nueva cuenta en español, dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. La Torah es comparada con la luz. La luz es el símbolo de la enseñanza y la dirección del Eterno que ilumina nuestro caminar en nuestra experiencia de vida. Tenemos la porción de la semana llamada Be'alotha. Se escribe de esta forma en hebreo. Así es como aparece en el texto, y se traduce cuando eleves, cuando asciendas, o bien al elevar. También se traduce más textualmente como en la elevación o en la ascensión, refiriéndose a las lámparas de la menorá, refiriéndose al encendido de la menorá. La porción de la Torah de esta semana comprende desde Números, el libro de Bemidbar, que es Números 8:1, desde el capítulo 8 hasta el capítulo 12, teniendo un límite hasta el versículo 16. Los temas importantes o clave de esta porción de la Torá son el capítulo 8, donde se habla del encendido de la menorá y la consagración de los levitas. Justamente eso es lo que vamos a hablar en esta ocasión, ¿sí? Tenemos también en el capítulo 9 se habla de Pesach Sheni.
Pesach Sheni, o bien el segundo Pesach, que es una segunda oportunidad que el Eterno otorgaba a los israelitas cuando estaban ritualmente impuros y no podían participar de Pesach, o se encontraban de viaje y ese viaje les imposibilitaba celebrar Pesach o el Pesach original. Así que el Eterno abrió la posibilidad de un segundo Pesach al siguiente mes para poder ser celebrado, y eso nos habla, por supuesto, de la importancia de Pesach, porque Pesach representa liberación. Entonces es una segunda oportunidad que el Eterno les brinda al pueblo de Israel de ser liberados. Tenemos también el tema en el capítulo 9, del versículo 15 al capítulo 10, versículo 36, Adonai guía al pueblo. Se narra en esta porción de la Torá que Adonai, a través o manifestándose como una columna de nube durante el día y una columna de fuego durante la noche, el Eterno guiaba en el trayecto por el desierto al pueblo de Israel. Cuando el Eterno decidía de esta manera cuando el campamento debía posar, debía detener su camino, y cuando debía volver a emprender el camino hacia la tierra prometida. Y eso también es una lección muy importante de que como creyentes en esta experiencia de vida debemos dejarnos guiar por el Espíritu de Adonai, que es el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Él sabe cuándo debemos detenernos, cuándo debemos avanzar. El capítulo 11 nos habla de la queja de Israel por la falta de carne. Los israelitas comenzaron a quejarse por el alimento espiritual, o mejor dicho, el alimento que venía del cielo, que es el maná, y empezaban a anhelar la carne que ellos consumían, o que un sector de este pueblo de Israel consumía en Egipto. Por supuesto, el Eterno les provee. Con un viento llega un gran número de codornices como alimento, pero a su vez eso trajo un castigo para el pueblo de Israel, precisamente por la falta de gratitud. Entonces, este relato nos habla acerca de que al Eterno le agrada nuestra gratitud. Debemos ser agradecidos por lo que el Eterno nos ha dado. Y el último capítulo de esta porción, Números 12, nos habla de la queja, mejor dicho, nos habla de la murmuración de Miriam y Aarón contra Moisés. Y se narra que por esta murmuración, la consecuencia fue que Miriam adquiere lepra, Moisés intercede por ella y después es sanada. Pero es un relato que nos habla de que al Eterno no le agrada la murmuración, la crítica, el hablar mal del prójimo, ¿sí? Por supuesto, algo que hemos visto ya en otros estudios es que la lepra es impureza del corazón. Cuando alguien habla mal de otra persona, cuando alguien murmura acerca de otra persona, eso es la manifestación física de una impureza que hay en su corazón, que puede ser resentimiento, que puede ser envidia, que puede ser algún tipo de recelo, discordia hacia esa persona. Por lo tanto, esta lección también es muy importante para cuidar nuestra lengua, ¿sí? Evitar lo que en hebreo se llama lashon hara, que es el pecado de la murmuración, y nos habla precisamente de que hay consecuencias cuando nosotros cometemos este pecado. Entonces son temas muy interesantes que vienen en esta porción. En esta ocasión nos vamos a enfocar específicamente en el encendido de la menorá, que son los primeros versículos de esta porción de la Torá, y está en el capítulo 8. ¿Sí? Entonces vamos a iniciar en el capítulo 8 del libro de Números. Y vamos a analizar un tema muy importante e interesante en esta ocasión, y es justo como lo ves aquí abajo, la menorá y el árbol de la vida. Hay una relación entre estos dos elementos que se encuentran en la Torá, por supuesto, y pues vamos a ver los principios espirituales que podemos obtener de esta importante lección. ¿Qué te parece? ¿Sí? Entonces vamos a comenzar. Hoy vamos a hablar el primer tema, ¿sí? Y el primer tema, como vimos aquí, es sobre el encendido de la menorá. Vamos a esta porción. Recordemos que la porción se llama Behalotja. Behalotja es el nombre que le da, más bien es la palabra que le da nombre a esta porción, y aparece en el versículo 2, como ya lo habíamos visto. Entonces, estamos aquí, vamos aquí al hebreo. Y compartimos esta palabra,
A ver, vamos a hacerlo aquí en Zoom. Perfecto. Es esta palabra, justamente. Veja alotja. En la elevación de las lámparas. ¿Sí? Quiero que tengas en mente esa expresión en hebreo, porque no se tradujo de la misma manera en español, en la elevación de las lámparas. Vamos a dar lectura en la traducción. Dice, habló Adonai a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, que en hebreo sería en la elevación de las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Entonces aquí la expresión importante que debemos tener en mente es esta que estoy remarcando aquí, que es Vealotja et Hanerot, ¿sí? Que significa en la elevación o en el ascenso de las lámparas. La traducción más literal sería esa, en la elevación de las luminarias o de las lámparas. Y esta expresión es muy interesante porque se refiere al encendido, sí, de la menorá, el encendido de las lámparas, que era un proceso que debía realizar el Cohen, el sacerdote. No sabemos con exactitud la altura que tenía la menorá porque el texto no lo dice. Aquí tengo una imagen que muchos de nosotros, conocemos, lo voy a poner en el pizarrón. Muchos mencionan que esa elevación, esa ascensión para encender las luminarias correspondía a esta acción donde se utilizaba unos escalones o una especie de banco para con comodidad poder encender cada una de las lámparas. Les comentaba que no conocemos, las escrituras no nos dicen exactamente cuánto medía o cuál era la altura de la menorá. Sin embargo, hay un testimonio histórico en el Talmud, en el Tratado de Mejarot, ahí lo tenemos en el pizarrón. En el Tratado de Mejarot 98b, ¿sí? Esto está en el Talmud. Ahora, algo también importante. Recordemos que el Talmud nosotros no lo vemos como un documento doctrinal, no determina nuestra fe, no lo consideramos de inspiración divina, pero sí lo consideramos como un testimonio histórico de cómo eran las cosas en el primer siglo en el templo. Y este Talmud registra que cuando era en la época del templo, especialmente del primer siglo, las menorot, porque en el templo no había solamente, en el templo del primer siglo no había una menorá, había varias menorá o menorot en plural, y tenían una medida. La medida de esas lámparas era de 18 tefajim. 18 tefajim, amados hermanos. Tefajim es una unidad de medida hebrea, ¿de acuerdo? Y equivale aproximadamente, por ejemplo, un tefajim, lo voy a poner aquí. Un tefajim tiene aproximadamente 9 centímetros. Por lo tanto, si aquí en este relato o en este registro histórico de que la menorá, una de las menorá, medía 18 tefajim, entonces tenía una altura promedio de 1.62. Vamos a llevarlo al extremo de 1.70 de altura, ¿sí? Esto en equivalencia serían como 5.25 pies. ¿Sí? Para los que manejen esta unidad de medida. Si esa hubiera sido la medida de la menorá original, en realidad no se trata de una menorá tan alta como para considerar elevación o para requerir instrumentos como este banco o estos escalones. Posiblemente sí se requería una plataforma para ascender a las lámparas para darle mayor facilidad al encendido. Sin embargo, estos escalones o esta plataforma no están en la instrucción de la Torá. Cuando se instruye acerca de los elementos del Mishkan, no aparece ese elemento, por lo que pudo no haber existido. Tal vez esta fotografía correspondería más a el templo, pero no como tal al Mishkan, a la instrucción del tabernáculo en el desierto. Y esto le da un mayor significado a la frase o a la expresión Behalotja et Neirot, ¿sí? Le da un mayor peso y significado, porque si dice en la elevación de las lámparas, más que una cuestión física, de elevarse físicamente, está hablando de una elevación espiritual. ¿Sí? Esto significa que esta expresión, entonces, no solo se trata de subir una altura para encender la lámpara
o las lámparas, sino que es un término para describir que encender las lámparas de la menorá no solo se trataba de una acción física, sino también de un ascenso o crecimiento espiritual. Encender las lámparas de la menorá, además de ser una labor de servicio por parte de los sacerdotes, era un acto santo, era una acción considerada apartada, consagrada, que requería pureza y requería fe, por lo que representaba la menorá y que hoy vamos a ir conociendo, la importancia de la menorá, ¿sí? Recordemos que la menorá es un diseño celestial, ¿sí? Bueno, aquí tenemos otra imagen. La menorá es un diseño que viene de lo celestial. Esta imagen, hay diferentes diseños de menorá, de menorot. No quiere decir que este sea el diseño original. Realmente no sabemos cómo se veía originalmente la menorá, pero estas representaciones con los 7 brazos es lo más cercano posible a lo que se diseñó y se construyó en el desierto, ¿sí? Este modelo viene de un diseño celestial y los israelitas comprendían la importancia de esto. Es un llamado a que como creyentes nos elevemos de altura o de posición. No elevarnos en acción, no elevarnos físicamente, me refiero a que no crecer de nivel jerárquico o posicionarte en un lugar superior a otros. Más bien se refiere a una elevación espiritual a través de nuestras acciones, a través de nuestro crecimiento interno, a través del trabajo que debemos hacer en nuestro carácter, ¿sí? Recordemos que todos los elementos físicos del Mishkan representan aspectos espirituales, ¿sí? Un momento, por favor. Gracias, amados hermanos. Bien, me acaba de avisar. Sí, tenía en la pantalla más bien una januquilla, ¿sí? Que es una januquilla, que es la menorá de 9 brazos. Me acaba de hacer la aclaración mi esposa. Bueno, también es importante hacer la aclaración. La januquilla es parte de la tradición judía que toma la menorá como base, pero le agrega brazos, ¿verdad? Le agrega brazos para dar un total de 9 brazos correspondientes a una tradición que es Hanukkah. Aquí pues me equivoqué en cuanto a la imagen, pero bueno, basta, es necesaria la aclaración. Mejor vamos a otra imagen que es esta. Esta, bueno, es más adecuada. Ahí está. Ahora sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brazos. Perfecto. La menorá de 7 brazos es la menorá que está instruida en la Torá. Sí, esa es esto es lo correcto. Muy bien. Vamos entonces a regresar aquí a la porción de la Torá. Nos dice, versículo 3, estamos en Números 8:3. Lo voy a leer otra vez desde el 1. Habló Adonai a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así. Encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Adonai lo mandó a Moisés. La menorá, que se tradujo aquí como candelabro, ¿dónde está? O candelero, aquí está, se tradujo de esta manera. En hebreo es la palabra menorá. Aquí lo tenemos. Menorá. Es la palabra menorá que en esencia viene de esta palabra que es nir. Nir es lámpara. Sí, lámpara como tal, pero la menorá representa la lámpara de 7 brazos, como bien mi esposa me acaba de hacer la aclaración. Entonces, esta menorá es uno de los símbolos más importantes dentro del Mishkan o tabernáculo. Era una sola pieza labrada de oro puro, es decir, no era hecha de otro material, no era oro recubierto como sucedía con otros muebles o elementos del Mishkan, que eran elementos de madera de acacia recubiertos con oro. En este caso no, toda la pieza era oro. Leamos el versículo 4.
Y esta era la hechura del candelero, de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo. Conforme al modelo que Adonai mostró a Moisés, así hizo el candelero, así hizo la menorá. Aquí dice que era una pieza única, toda hecha de oro. Además, la instrucción dice que es labrado con martillo, y eso implica que tampoco fueron diferentes piezas que se fueron armando, piezas separadas que se unieron. No, en realidad era una sola pieza, porque representaba algo muy importante, ¿sí? El hecho de respetar la pureza del oro y que sea una sola pieza nos habla de la gran importancia de este elemento. Recordemos que el oro en la Biblia representa lo divino. Entonces, la menorá tenía 7 lámparas dispuestas en 7 brazos. Aquí tenemos la imagen, y cada una de estas lámparas se extendía a través de una rama. Tenemos una rama central o vástago, y del vástago surgen las 6 ramas, 3 a cada lado, como lo vemos aquí. La menorá simboliza, al ser la única fuente de luz dentro del Mishkan, simboliza la luz de Adonai, y también simboliza su presencia continua entre su pueblo. Su diseño no fue el producto de la imaginación del hombre, no lo inventó Moisés, sino que fue tomado de un modelo celestial. Leamos de nuevo lo que nos dice aquí el versículo 4. Y esta era la hechura de la menorá, de oro labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores era labrado a martillo, conforme al modelo que Adonai mostró a Moisés, así hizo la menorá. Y aquí vemos el modelo, la palabra es maré, la vista, ¿sí? La apariencia, la visión, fue una visión, ¿sí? Una visión que el Eterno le permitió a Moisés para mostrarle algo que se encuentra en el plano celestial. Vamos a ver ahora Éxodo, donde se expresa lo mismo. Éxodo 25:9 dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de los utensilios, así lo haréis. Aquí la palabra que se usa para diseño es la palabra en hebreo tafnit, y que es estructura. Estructura, un modelo, un diseño, una figura. Entonces nos está diciendo que la menorá, obviamente los demás elementos del Mishkan, pero en este caso estamos hablando de la menorá. La menorá es una estructura celestial, es algo que está en lo celestial. Moisés tuvo la oportunidad de verlo y después replicarlo en lo que conocemos como la menorá. Entonces, el Creador le permitió a Moisés tener una visión del plano celestial. Quiere decir que el Mishkan y todos los elementos provienen de una revelación divina, y eso incluye la menorá. Si la menorá era la única fuente de luz en el lugar santo, en el lugar santo del Mishkan, esto quiere decir que la menorá representa la luz del Eterno, la luz original del Eterno, y el término luz, que en hebreo es or, comprende muchos significados espirituales en las Escrituras. Vamos a ver Génesis 1:3. donde se menciona esta luz original. Génesis 1:3 nos dice lo siguiente: y Elohim dijo, sea or, sea la luz, y fue la luz. Sea la luz, y fue la luz. Y vio Elohim que la luz era buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas, y llamó a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, declarándose el primer día de la creación, ese día o esa creación fue inaugurada con el establecimiento de este concepto que es luz, que en hebreo es or. Sea la luz, y fue la luz. Aquí Adonai dice entonces con su expresión creadora, sea la luz, y la luz se hizo. Este acto no solo separó la luz de las tinieblas, sino que también sentó las bases para una metáfora que está en toda la Biblia. La luz es una expresión que representa guía, que representa dirección, que representa salvación, incluso representa vida eterna. Vamos aquí al pizarrón a mis anotaciones. ¿Sí? Tenemos ahí la luz, o esta expresión or en hebreo, representa en las Escrituras sabiduría del Eterno, dirección
también la presencia de Adonai, y vemos allí algunas referencias, y la revelación que otorga Adonai. Sabiduría, Salmos 119, 130. Dirección, Salmos 119, 105. La presencia de Adonai, Primera de Juan 1:5, Miqueas 7:8. Revelación, Segunda de Corintios 4:6. Y hay un significado que podemos decir que engloba todo esto. ¿Sí? Hay un significado que engloba todo esto. Y ese significado o la luz tiene una representación que es, en este sentido, la Torah. Sí, la Torah. Y la Torah, como la luz, está en Proverbios 6:23. Proverbios 6:23, sí, que es justamente lo que leímos al principio de este estudio. Vamos a retomarlo. Proverbios 6:23 nos dice: porque el mandamiento es lámpara, ¿sí? Una mitzvah es una luz, es una lámpara. Y la Torah es luz. Y digo Torah porque es la correcta traducción de la palabra enseñanza en español. En español aparece enseñanza, pero en hebreo es Torah. ¿De acuerdo? Es Torah. Entonces dice que la Torah es luz. Y el hecho de que la Torah sea la luz y que englobe los demás significados, pues la Torah es presentada como la sabiduría del Eterno. La Torah provee sabiduría, provee dirección, provee revelación del Eterno y nos muestra el carácter de nuestro Creador. La luz se relaciona entonces con la enseñanza y el mandamiento del Eterno, demostrando que su instrucción actúa como una luz para guiarnos en esta vida. Entonces, no se está hablando, cuando se utiliza este concepto de luz, no se habla del fenómeno físico que nosotros llamamos luz. Si interpretamos que las tinieblas son la ausencia de vida, la ausencia de sabiduría, la ausencia de la presencia del Eterno, la ausencia de todo, entonces la luz es la vida, es la sabiduría, es la presencia de Adonai llenando toda la creación. Leamos Salmos 36:9. Salmos 36:9. Dice: porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. En tu luz veremos la luz. Aquí se afirma que el Eterno es la fuente de vida y que a través de su luz la humanidad puede percibir y entender la verdad. Todas estas manifestaciones de la luz llegan a su cumplimiento en la figura de nuestro Mesías Yeshua. Todos estos factores espirituales se cumplen en nuestro Mesías. Leamos el Brit Hadashah, pacto restaurado, pacto nuevo, en Juan 8:12. Vamos a Juan 8:12, que dice lo siguiente: otra vez Yeshua les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, no la luz física. Es esta luz que está siendo representada en la Torá, que aparece desde la creación, con la que el Eterno inaugura la creación en el primer día. La luz, cuando dijo, sea la luz, fue la luz. Esa es la luz del mundo. Otra vez Yeshua les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí la luz, además de representar la dirección, la sabiduría, además de representar la Torah de Adonai, con Yeshua se revela un mayor significado que engloba todo lo demás, ¿sí? Y que nos dice el porqué de la sabiduría, nos dice el porqué de la Torah, el porqué de la dirección, ¿sí? El porqué tener dirección para esta vida, ¿sí? ¿Por qué debemos buscar la presencia de Adonai? Y ese significado es lo que acabamos de leer aquí. Dice: otra vez Yeshua les habló diciendo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, la luz, en el pensamiento bíblico, la luz también representa vida. ¿Sí? La luz representa vida. Y no cualquier vida. Se está refiriendo a la vida eterna.
Entonces se nos revela que la luz también representa la vida eterna en Yeshua. Yeshua no solo trae luz a la oscuridad, no solo trae la presencia del Eterno, no solamente trae una dirección para comprender correctamente la Torá. También Él mismo es la luz y es la fuente de vida eterna. Vayamos a Juan 1:4. Y todo esto está relacionado con la menorá, amados hermanos. Juan 1:4 nos dice, si la menorá es la representación física, el elemento del Mishkan, es la sombra y figura de un elemento que está en lo celestial, está representando esa luz que representa la vida eterna, esa luz que representa la vida y que en nuestro mundo se ha manifestado de diferentes maneras, a través de la sabiduría, a través de la dirección, a través de la Torá y luego a través de Yeshua. ¿Sí? Juan 1:4 nos dice aquí en el texto, en él, refiriéndose a Yeshua, al Adavar, la palabra, la expresión hecha carne, la expresión de Adonai hecha carne, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Sí? Aquí está, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Me gustaría compartirlo en el griego, que es el texto más antiguo. Sabemos que lo tenemos en griego y para esto vamos a buscarlo aquí en nuestras traducciones. Aquí lo tenemos. Y estamos en el versículo 4, es Juan 1:4. En español dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y aquí lo tenemos en el griego. Dice, lo voy aquí a señalar, en auto soy en él la vida era, en él la vida era, sería la traducción más literal. En auto soy en él la vida era. Kaige soe en tofos ton antropón. Y la vida era la luz de los hombres. Y ahí tenemos una vez más la confirmación, amados hermanos, de que este concepto de la luz que se utiliza en el pensamiento hebreo, en la Biblia hebrea, apunta en esencia a la vida eterna. ¿Sí? Esa vida eterna dice aquí que estaba en la davar, la palabra o la expresión del Eterno. Es una referencia a Yeshua. Esta vida eterna está en Yeshua y dice, y la vida era la luz de los hombres. Entonces estamos relacionando varios elementos. El concepto luz, que significa o es un simbolismo para la sabiduría, la Torá, la presencia del Eterno, pero también para vida. ¿Sí? Para vida y no cualquier vida, me refiero a la vida eterna. Entonces Yeshua, como la palabra de Adonai, es la fuente y es el origen de la vida, como el mismo capítulo de Juan lo revela en los versículos anteriores. ¿Sí? Dice, en el principio era la Adavar, en el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? Entonces, esto nos habla, por supuesto, de la divinidad de Yeshua. Nos habla de su papel en la creación, así como la fuente de la vida y la creación. Todo fue creado a través de la davar, la palabra, la expresión de Adonai, que es Yeshua. La luz que representa la revelación de Adonai, que representa la sabiduría, que representa la Torá, es lo que creó la vida de los hombres. Y Yeshua traía esa luz al mundo con su encarnación, ¿sí? De esa luz que era la vida que lo creó todo y que es la vida de los hombres, Yeshua traía de esa luz a este mundo de tinieblas, traía esa luz como un antídoto para vencer las tinieblas del pecado, la ignorancia y la muerte espiritual.
Entonces Yeshua vino a revelarnos que el propósito de la luz es la vida eterna. Y esto está revelado, por supuesto, a través del elemento de la menorá. La menorá era la única fuente de luz dentro del Mishkan, representando la luz de Adonai que Yeshua trae al mundo para sacarnos de la ignorancia, porque si viene a traernos luz es porque viene a traernos Torah, viene a traernos dirección, viene a traernos sabiduría, y de esta manera proveernos vida eterna. Bien, ahora vamos a analizar desde otra perspectiva la menorá. ¿Sí? Tenemos aquí la imagen de la menorá. Sí. Vamos a analizar desde otra perspectiva la menorá, ¿de acuerdo? Si analizamos la forma, el diseño, la estructura de la menorá, podemos darnos cuenta de que se trata de un árbol. Leamos la descripción que hace la Torá de la menorá que se encuentra en el libro de Éxodo, Shemot. Está en el capítulo 25. Versículo 33, ¿sí? Acompáñame, por favor. Vamos a Éxodo 25, a partir del versículo 33. Dice: 3 copas en forma de flor de almendro en un brazo, una manzana y una flor, y 3 copas en forma de flor de almendro en otro brazo, una manzana y una flor. Así en los 6 brazos que salen del candelero, de la menorá. Y en la caña central del candelero, 4 copas en forma de flor de almendro, y sus manzanas y sus flores. Habrá una manzana debajo de 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de otros 2 brazos del mismo, y otra manzana debajo de los otros 2 brazos del mismo. Así para los 6 brazos que salen del candelero. Y por ejemplo, aquí la palabra brazo que se utiliza en nuestro idioma es la palabra cané. Cané es caña, es vara, es vástago, que son términos que se relacionan más a un árbol, ¿de acuerdo? Entonces 6, como diciendo 6 ramas, 6 brazos que salen del candelero. Sus manzanas y sus brazos serán de una pieza, todo ello una pieza labrada a martillo de oro puro. En el diseño de la menorá, tenía un tallo central o vástago y 6 ramas que se extendían a cada lado. Tenía 3 copas hechas con forma de almendros, con sus flores, con sus brotes. Aquí se utiliza la palabra manzanas, pero en realidad es como su fruto o su brote. Y esa es la representación de un árbol, si te das cuenta. Esta es la descripción de un árbol. Ahora, si Moisés tomó el diseño de un modelo original, de un modelo que está en lo celestial, entonces, ¿cuál será el árbol celestial del cual Moisés tomó ese diseño? ¿Cuál es el árbol que Moisés tomó como modelo para crear la menorá? Ya vimos que la menorá representa la luz y la luz representa la vida eterna. ¿Qué árbol en la Biblia provee vida eterna? Por supuesto, el árbol de la vida. Entonces, la menorá es algo que apunta al jardín del Edén. En el jardín del Edén, cuando aún no había separación entre lo celestial y lo terrenal, el árbol de la vida fue el medio por el cual los seres humanos podían obtener o pudieron haber obtenido la vida eterna. De ahí que recibe ese nombre, el árbol de la vida. Vamos a dar un salto al libro de Génesis para comprender esto. Esto lo leemos en Génesis 2:9. Génesis 2:9 nos dice lo siguiente: y Adonai Elohim hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y bueno, tenemos aquí, por supuesto, en el hebreo, es la expresión, aquí está, lo voy a remarcar y lo voy a acercar. Ahí nos dice Etz HaHayim. Etz HaHayim. El árbol de vida o el árbol que provee vida. ¿Sí? No aclara el texto
o no detalla, no describe la función que desempeñaría este árbol, pero comprendemos por este nombre en hebreo, Etz Ahayim, que se refiere al árbol que provee vida. ¿Sí? Y por supuesto se refiere a la vida eterna, como lo leemos en el siguiente capítulo, en el capítulo 3, versículo 22. Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 22. Dice: una vez que Adán y Eva cometieron el pecado de desobediencia, dice lo siguiente: dijo Adonai Elohim, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma, y dice ahí, viva para siempre. ¿Sí? Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Eterno? Dice, lo sacó Adonai del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre. ¿Sí? Y una disculpa, aquí lo podemos leer de nuevo. Estamos en Génesis 3:22. ¿Sí? Dice Génesis 3:22, y dijo Adonai Elohim, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Es el Eterno evitando que el hombre tomara del fruto del árbol de la vida, porque si comía de ese fruto, dice ahí, vivirá para siempre. Entonces, ¿qué hizo? Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén. Puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces regreso al versículo 22. ¿Sí? Es muy interesante este texto porque dice que Adonai evitó que el hombre comiera del árbol de la vida y viviera para siempre. Esto nos demuestra que el plan original del Eterno, y sigue siendo su plan hasta ahora, es proporcionar vida eterna a la humanidad. Y por eso se narra que colocó un árbol, el árbol de la vida, cuyo fruto podía otorgar la vida eterna. Por supuesto, aquí el Eterno evitó que comieran de él porque Adán y Eva habían caído en pecado. No debían comer de ese árbol para no permanecer en esa condición de pecado para siempre. Esto quiere decir que el Eterno, al evitar que comieran del árbol, en realidad demuestra que Adonai estaba dando la oportunidad de que la humanidad pudiera ser restaurada. ¿Sí? Adonai quiere restaurar a la humanidad a la condición original. Por eso prometió a un redentor, por eso prometió a un salvador que aplastaría la cabeza de la serpiente. La serpiente representaría en este sentido el pecado y la muerte. ¿Sí? La serpiente es un simbolismo que representa eso, muerte, pecado y muerte en la vida de los hombres. Y en ese sentido, el Redentor va a destruir el pecado y la muerte, los dos aspectos que nos mantienen separados del árbol de la vida. Vamos a leer esa promesa de redención en Génesis 3:15. Vamos aquí a Génesis 3:15. Nos dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Sí, entonces esta es una profecía mesiánica de la cual ya hemos hablado, lo estudiamos en la porción de la Torah número 1, Bereshit. Lo puedes encontrar esa explicación en nuestro canal. Pero lo que está aquí prometiendo el Eterno, está estableciendo un mensaje de salvación, de mandar un redentor que destruya la cabeza de la serpiente, es decir, va a destruir el pecado y va a destruir la muerte. Y esa promesa de salvación se cumple en Yeshua. En Yeshua está la promesa de vida eterna. Al creer en Yeshua y seguir su ejemplo de vida, nos liberamos del castigo de la muerte eterna, que es el resultado del pecado. Ahora, aunque creamos en Yeshua, tenemos que morir. ¿Sí? Ya sea de nuestra pasada manera de vivir, cambiar nuestra vida por completo, o también en muerte física, porque así lo declaró el Eterno. Él dijo que si se comía del árbol del bien y del mal, entonces el hombre moriría. Se requiere entonces morir, ya sea espiritualmente, con un cambio de vida radical, o una muerte física esperando la resurrección. ¿Qué nos dice Lucas? Esto está en el Brit Hadashah, Lucas 9:24.
Vamos a Lucas, capítulo 9, versículo 24. Nos dice aquí palabras de nuestro Mesías Yeshua, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Todo el que quiera salvar su vida por esfuerzos humanos, la perderá. Todo el que quiera salvar la vida que ha formado sin el Eterno, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Dice aquí. ¿De acuerdo? Y estas palabras son muy interesantes porque aquí Yeshua está haciendo un llamado a morir a nuestra pasada manera de vivir y hacer un cambio radical en nuestra vida, dejar atrás el pecado y vivir conforme a la obediencia del Eterno. Perder la vida en este contexto significaría renunciar a los deseos, a los planes egoístas de este mundo que nos separan del Eterno y elegir los caminos de Yeshua, el ejemplo de vida de Yeshua. Aunque eso implique persecución, sufrimiento, señalamiento, incluso la muerte física por causa de nuestra emuná, por causa de nuestra fe en Yeshua. Y si nosotros llegamos a experimentar la muerte manteniendo nuestra fe en Yeshua, dice aquí que salvaremos nuestra vida. Salvaremos nuestra vida. En cambio, todos aquellos que elijan el mundo, que elijan sus deseos y planes egoístas, que elijan los placeres terrenales, que quieran salvar eso, la perderán. ¿Sí? La perderán. Y esto está totalmente ligado a el árbol del bien y del mal, así como del árbol del pecado, ¿sí? O sea, el árbol del bien y del mal, que es el que comió Adán y Eva, la causa del pecado, y el árbol de la vida, ¿sí? El árbol de la vida, ¿qué sería en este sentido o en esta frase? Todo el que pierda su vida por causa de mí, ahí está el árbol de la vida, éste la salvará. Pero todo aquel que quiera salvar su vida, la vida terrenal, que es la representación del árbol del bien y del mal, la perderá. Esa es la consecuencia que el Eterno estableció desde el Génesis, desde Bereshit. ¿Sí? Si nosotros tomamos la decisión de cambiar nuestra vida, morir a nuestra pasada manera de vida, morir al pecado, renunciar a todos esos deseos y placeres del mundo para cambiar nuestra vida en obediencia, de esa manera seremos salvados. Tendremos salvación, que es la vida eterna. Entonces, la Torá nos dice que se requiere muerte, porque la palabra del Eterno no cambia. Esa es la consecuencia de comer del árbol del bien y del mal. Y bueno, te preguntarás, ¿por qué nosotros tenemos que pagar las consecuencias de Adán y Eva? Nosotros no comimos de ese árbol. No fue nuestra decisión. Bien, amados hermanos, este mundo en el que estamos viviendo es el árbol del bien y del mal. Es el lugar donde hay bien y hay mal. Y hay una lucha constante entre estos dos ámbitos. ¿Qué quiere decir con esto? Que los seres humanos todos los días comen de sus frutos, comen de los frutos de esta vida, comen de los frutos del árbol del bien y del mal. Vamos a plantear una interpretación profunda sobre la elección del árbol de la vida, ¿sí? Mejor dicho, la elección entre el árbol del bien y el mal y el árbol de la vida. Los dos árboles representan dos realidades fundamentales en la vida de cada ser humano. El árbol del bien y del mal simboliza la vida terrenal en la que conviven tanto el bien como el mal. El amor, el odio, la bondad, la avaricia. Todos los días nos encontramos en situaciones donde debemos decidir entre hacer lo correcto o lo incorrecto, entre seguir nuestros deseos egoístas o actuar con amor y bondad hacia otros. Y esa constante lucha entre el bien y el mal, esa elección constante que tenemos que hacer, es la batalla que debemos superar en esta vida. ¿Sí? Al morir al pasado, estamos aceptando una nueva vida en el Mesías Yeshua. Entonces, por otro lado, el árbol de la vida representa la vida eterna.
Si el árbol del bien y del mal representa el mundo actual, Olam Hazé, el Olam Hazé en hebreo, el árbol de la vida representa el Olam Haba, el mundo venidero. ¿Sí? Cuando nosotros elegimos seguir los principios y las enseñanzas de Adonai, estamos eligiendo ese árbol, porque sabemos que la recompensa es la vida eterna, y la vida eterna va más allá de nuestros deseos, de nuestras ambiciones temporales. ¿Sí? Nos enfocamos en un propósito más elevado: ser considerados santos para Adonai. Cuando elegimos el árbol de la vida, nos alejamos de los apegos mundanos y temporales para vivir en obediencia a la palabra del Eterno. Cada día, con cada elección, con cada acción que hacemos, determinamos cuál de estos dos árboles estamos eligiendo. Al optar por el árbol de la vida, reconocemos que aunque podamos lograr nuestras metas y nuestros deseos en este mundo, estas metas, estos deseos, cualquier objetivo que nos podamos plantear en esta vida serán temporales, pero finalmente nos llevarán a la muerte. Por eso es importante que nuestra atención y despertar sea reconociendo que hay un árbol de la vida, hay un mundo venidero, un Olam Haba, ¿sí? Para poder en esta vida vivir bajo los principios de Adonai. Y cuando vivimos bajo los principios de Adonai, siguiendo el ejemplo de Yeshua, estamos eligiendo una vida que será que va a trascender esta existencia temporal, es decir, la vida eterna. ¿Cómo pasamos de un árbol a otro? ¿Cómo pasamos de este árbol del bien y el mal, que es la vida terrenal, al árbol de la vida? La Torá nos dice que se requiere morir. Al morir física o espiritualmente cumplimos con el requerimiento de la Torá. Pero una vez cumplido ese requerimiento, Adonai tiene el poder de proveernos resurrección a través de Yeshua. Vamos a leer varios pasajes que tienen que ver con esta promesa de resurrección, comenzando desde el Tanaj, o conocido como, la Biblia hebrea, o conocido como Antiguo Testamento. Vamos, por ejemplo, a Daniel 12:2. Y muchos de los que duermen, cuando se utiliza esta expresión, dormir se refiere a la muerte. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna, ahí está, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Leamos profecía, Isaías 26:19. Dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Habla también de resurrección. Lo vemos en el Brit Hadashah, Juan 11:25. Juan 11:25. Le dijo Yeshua: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Qué es lo contrario a no morir eternamente? La muerte eterna. Primera de Tesalonicenses 4:14. Primera de Tesalonicenses 4:14 dice: porque si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Elohim con Yeshua a los que durmieron, los que murieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra de Adonai, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de el Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Elohim, descenderá del cielo, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Es en Yeshua que somos rescatados de nuestro destino de muerte eterna, y en cambio se nos promete vida eterna. Cuando creemos en Yeshua y seguimos su ejemplo de vida, su ejemplo de obediencia, somos salvados de la muerte eterna y nos concede acceso al árbol de la vida que provee fruto para vida eterna. Apocalipsis 22:14. Vamos a Apocalipsis 22:14. Bendecidos, dice bienaventurados, bendecidos los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida
y para entrar por las puertas en la ciudad. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Aquí dice que debemos haber lavado nuestras ropas para tener derecho al árbol de la vida, derecho a probar del fruto delicioso de la vida eterna que este árbol provee. ¿Y qué significa el lavar nuestras ropas? Es una expresión que representa el perdón de pecados a través de la fe en Yeshua, como lo aclara Apocalipsis 7:14. Apocalipsis 7:14 dice: yo le dije, Señor, tú lo sabes. Él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Eso es lavar las ropas en el simbolismo de Apocalipsis. Las Escrituras revelan que el plan de vida eterna se materializa en Yeshua. Su nombre significa salvación de Adonai. El nombre de nuestro Mesías nos revela que tenemos la necesidad de salvación por el pecado y por el destino hacia donde nos lleva el pecado, que es la muerte. Es a través de Yeshua que estamos siendo salvados de nuestro destino de muerte eterna. Ahora, reflexionemos en todo este simbolismo que hay detrás de este elemento tan hermoso que es la menorá y leamos de nuevo la instrucción, ¿sí? Vamos de nueva cuenta a la instrucción que establece la porción de la Torá. Regresemos a Números 8:1. Habló Adonai a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, ya vimos que en hebreo es Vejaalotja et Neirot, en la elevación de las lámparas, el ascenso de las lámparas, las 7 lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero, de la menorá. Cuando los sacerdotes encendían la menorá, tenían que ser elevados, ¿sí? Ya sabemos en este momento que la luz representa la Torá, ¿sí? Elevar las lámparas significa entonces elevar nuestra comprensión y aplicación de la Torá en nuestras vidas. Cuando estudiamos la Torá y guardamos los mandamientos del Eterno, nos acercamos más a Elohim y nos preparamos para la vida eterna. Cuando elevamos las lámparas, en realidad nos ayuda a recordar que la presencia del Eterno está en nuestras vidas. Por eso la luz de la menorá no debía apagarse en el Mishkan. Eso está en Levítico 24:2. Vayamos a Levítico 24:2. Dice Levítico 24:2, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas, dice ahí, continuamente, para mantener continuamente la luz de la menorá. Para lograr esto era necesario entonces traer aceite puro de olivas machacadas. Constantemente se daba la provisión de el aceite para mantener la luz de la menorá encendida. El aceite representa el Ruach HaKodesh en las Escrituras. Ruach HaKodesh es espíritu de santidad o Espíritu Santo. De hecho, los brazos de la menorá representan los 7 espíritus. Regresamos aquí a la menorá. Esta menorá representa, o cada uno de sus brazos representa a los 7 espíritus que conforman el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Estos 7 espíritus nos revelan los frutos que el árbol de la vida provee a las personas para lograr vida eterna. Y la revelación de cada uno de estos espíritus se encuentra en Isaías 11. Vamos a Isaías 11, versículo 2. Y vamos a leer, por favor. Dice, reposará sobre él, refiriéndose al Mesías. Lo voy a leer desde el versículo 1. Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago. Vástago es una rama que surge del tronco central de un árbol, surge esa rama y de la cual pueden surgir otras ramas, por supuesto. Y dice ahí que saldrá un vástago, retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Adonai. Entonces, en esta rama central está el espíritu de Adonai. Luego dice espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y
espíritu de temor de Adonai. Estos 7 espíritus comprenden o están integrados en un solo espíritu que en el Brit Hadashah se nos revela como el Ruach HaKodesh, Espíritu Santo o Espíritu de Santidad. Y vamos a explicar cada uno de ellos. El primer espíritu es el espíritu de Adonai. Ahí lo tenemos y lo voy a explicar aquí. Voy a utilizar este recurso. Para explicarlo, me gustaría hacerlo así. Yo creo que se va a entender mucho mejor. Ahí están cada uno de los brazos y nos dice que el brazo central es el espíritu de Adonai. Es ese vástago, ¿sí? Por ejemplo, lo tenemos aquí. Sí, bueno, esta rama central representa a Adonai y y estaría hablando de nuestro comienzo en este viaje de emuná, en este viaje de fe, y es cuando reconocemos a Adonai como nuestro creador, cuando reconocemos su existencia y cuando reconocemos la existencia de un creador, de nuestro Padre eterno. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos conocerlo, y por eso nos dota de espíritu de sabiduría, que es el siguiente elemento. ¿Sí? Vamos a colocarlo. Espíritu de sabiduría. Lo voy a colocar aquí. Sabiduría, que en hebreo es Jochma. Jochma. Sabiduría viene de saber, ¿sí? De acumular saber. Eso sería sabiduría. Entonces, se refiere a saber la palabra de Adonai. Conocemos al Eterno a través de lo que leemos en su palabra, lo que leemos y estudiamos en la Torá. Cuando nosotros adquirimos ese conocimiento de la Torá, de lo que está por escrito, cuando aprendemos versículos, cuando aprendemos mandamientos del Eterno, eso se le llama sabiduría en el pensamiento hebreo, o Jochma. Luego, para procesar esa información, para relacionarla con nuestra vida, para saber qué es lo que Adonai espera de nosotros, también nos otorga el siguiente elemento. Ese siguiente elemento es, aquí en la traducción dice inteligencia. En la traducción dice inteligencia. Inteligencia. Y en hebreo es biná. Sí, en nuestro idioma llegamos a confundir estos dos términos. Creemos que sabiduría es inteligencia, pero no, sabiduría es el acumular saber. Eso es importante, por eso es importante estudiar la Torá. Muchos sabemos que cuando la persona no tiene conocimiento, está expuesta al engaño, a la manipulación, a la distorsión de la verdad. Por eso es importante saber lo que está por escrito. También es importante entender lo que está por escrito, y eso es biná. Biná se traduce como entendimiento, inteligencia, discernimiento. Es un mayor entendimiento de la naturaleza del Eterno, de sus caminos, de sus mandamientos, y nos permite ver nuestras circunstancias, nos permite ver a las personas desde la perspectiva de Adonai. ¿Sí? Hay personas que quieren tener biná sin tener sabiduría, es decir, el saber de la palabra. ¿Sí? Pero no, ambas se complementan, ambas son complementarias. Necesitamos estos dos elementos que son indispensables. ¿Sí? Veamos, por ejemplo, lo que nos dice Proverbios. Aquí está. Perfecto. Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Sabiduría es la palabra Jochma, ¿sí? Jochma es la ciencia, ¿sí? La ciencia es el acumular el saber. Pero otro elemento es la inteligencia, es biná, y biná es entendimiento, es comprensión, es inteligencia. ¿Sí? Es discernimiento. Ambos elementos nos permiten comprender de manera profunda la palabra de Adonai. Insisto, no se puede
tener una comprensión profunda de la Torá si solo tenemos conocimiento textual de la Biblia. Necesitamos discernimiento. Y no podemos tener discernimiento sin tener conocimiento de la palabra de Adonai. Entonces, ambos elementos se unen, ¿sí? Ambos elementos se unen y nos llevan a un primer nivel importante, y es comprensión. Comprensión. A ver, vamos a unir estos dos y nos otorgan comprensión. Ese es el primer punto, la comprensión de quién es Adonai y lo que Adonai espera de nosotros. Luego nos dice, regresamos aquí a Isaías 11:2. Ya tenemos cubierto lo que es el espíritu de sabiduría e inteligencia. Ahora nos dice espíritu de consejo y poder. ¿Sí? Espíritu de consejo y poder. Estas dos palabras se han malinterpretado. La palabra consejo en hebreo es etzá. Etzá. ¿De acuerdo? Muchos han interpretado que es la capacidad de aconsejar, que el Ruach te da la capacidad de dar consejos, pero no es precisa esa traducción o esa comprensión. Etzá se traduce como designio, propósito, y no está aquí en el Strong, pero también como intención. Entonces, etzá, que esta palabra en hebreo es la intención, el propósito, el designio. ¿Sí? Eso significa espíritu de consejo, ¿de acuerdo? Y vamos a explicarlo, por supuesto. Lo voy a incluir aquí. El espíritu de consejo. Y en hebreo es etzá. Esta palabra, que significa intención, propósito o designio, quiere decir que este espíritu nos otorga la capacidad de alinear nuestros deseos y designios con la voluntad de Adonai. No es la capacidad de dar consejos. Claro, el Eterno le provee dones a cada persona para evangelizar, para predicar, para enseñar, incluso para dar un consejo. Pero no es lo que se refiere aquí. Cuando dice que dota del espíritu de consejo, etzá quiere decir es la capacidad de alinear nuestros deseos y designios con la voluntad de Adonai. No es lo mismo lo que deseamos en lo carnal que cuando deseamos algo y se alinea eso con la voluntad del Eterno o con lo que el Eterno o con lo que el Eterno quiere para nosotros. ¿Sí? Y para lograr alinearnos en nuestros deseos, en nuestras intenciones, en nuestros pensamientos con la voluntad de Adonai, Adonai también nos otorga espíritu de poder. Espíritu de poder. Poder, que es Geburá. Geburá, ¿de acuerdo? Espíritu de poder, Geburá. Y de la misma manera no se debe interpretar como tengo la autoridad o puedo lograr algo terrenal, lo que yo me proponga lo puedo lograr. No se refiere a eso. Se refiere específicamente, conforme a Ezequiel 36:26, al poder de la obediencia. La capacidad de obedecer la voluntad de Adonai. A ese poder se refiere. ¿Sí? Y lo podemos confirmar. Vamos por favor a Ezequiel. Vamos a Ezequiel 36:26. Nos dice: os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ahí está. Pondré espíritu dentro de vosotros, el Ruach HaKodesh, los 7 espíritus del Ruach, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Lo que Israel en el desierto no fue capaz de hacer, es el mantenerse en la voluntad del Eterno, lo podemos lograr como creyentes en el Mesías Yeshua, porque a través del Ruach, dice aquí, Adonai nos hará, dice que Él lo hará, Él nos hará, dice, haré que andéis, Él hará que nosotros andemos en estatutos, guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. En otras palabras, nos da la capacidad de poder
o nos da la capacidad del poder de la obediencia, nos otorga el poder de la obediencia. Y ese es el resultado del Ruach de Adonai, como lo estamos leyendo en este versículo. Entonces, este poder no es como que yo me propongo lograr algo y con fe lo voy a lograr. Claro, el Eterno nos da la capacidad, nos da convicción, nos da ambiciones sanas, nos da aspiraciones que permitan cumplir con sus propósitos para nuestras vidas y nos da las herramientas y los recursos, tanto físicos como espirituales, para lograr muchas metas y propósitos. Pero aquí se refiere al poder de la obediencia. Cuando habla de el espíritu de Gevurah o de poder, se refiere al espíritu de obediencia. Sigamos con nosotros dos espíritus. Dice que ya hemos cubierto el espíritu de sabiduría, Jochma, el espíritu de inteligencia, Binah, el espíritu de consejo, Etzá, y el espíritu de poder, Gevurah. Ahora vamos a el espíritu de conocimiento y de temor. Conocimiento y de temor. Vamos a colocar aquí conocimiento. Conocimiento. En hebreo, da'at. Da'at. Ahora, si sabiduría es acumular saber, ¿en qué se diferencia con conocimiento? Bueno, conocimiento en este sentido es el nivel de conocimiento más elevado que pueda existir. Es el conocimiento más profundo. Es el tener una relación íntima con Adonai. No es suficiente con saber que alguien existe o saber todas las características, el perfil y la descripción de una persona. No es lo mismo el saber eso que el conocerlo íntimamente, dialogar, el poder conocer a profundidad su carácter, su voluntad, sus pensamientos. Ese es el tipo de conocimiento Da'at. Este término Da'at es el término, por ejemplo, que se utiliza cuando se refiere a una relación íntima entre hombre y mujer. Cuando Adán conoce a su mujer, entonces tienen un hijo, ¿me explico? Entonces, esa relación íntima que en lo físico se relaciona con una intimidad a nivel sexual, la intimidad espiritual que tenemos con Adonai también es tan íntima que nos permite conocerlo en su máxima expresión. Y eso también es un regalo del Ruach, es uno de los espíritus del Ruach. Y una vez que conocemos en su máxima expresión a Adonai, viene el espíritu de temor. ¿Sí? El espíritu de temor, que en hebreo es yirá. El espíritu de temor, que es yirá, que es cuando conozcamos plenamente al Eterno, eso nos va a proveer asombro, nos va a maravillar, ¿sí? Por causa de saber quién es Elohim en su plenitud para nosotros. Entonces, ese asombro, esa maravilla, esa gran sorpresa está expresada en la palabra yirá, que en este caso es temor de Adonai, ¿sí? Y yirá también se puede entender como al descubrir esa maravilla del Eterno, ese poder infinito que tiene Adonai, entonces surge en nosotros un temor reverente que surge en el ser humano cuando reconoce su posición en la creación y coloca al Eterno en la posición que le corresponde en su vida. Y eso es reverencia. Entonces, si te das cuenta, fuimos colocando también estos espíritus de tal manera que vamos desde lo más externo y vamos avanzando en el crecimiento que nos va acercando a el espíritu de Adonai, es decir, nos va acercando a Adonai. Los primeros dos elementos fueron la sabiduría y Binah, y en este sentido, sabiduría y Binah nos brindan el primer nivel en nuestro proceso espiritual, que es la comprensión. Luego, cuando tenemos el consejo y el poder, ¿sí? Y ya dijimos que consejo es alinear nuestra voluntad con el Eterno y el poder se refiere al poder de la obediencia. Eso nos otorga dirección en nuestra vida. Y los elementos más íntimos, que son el conocimiento, la relación íntima con Adonai. Lo voy a poner en otro color.
La relación íntima con Adonai y el temor, ¿sí? La relación íntima, el conocimiento, dat, y el temor nos brinda el siguiente nivel. Que es comunión. ¿Sí? Comunión, dirección, comprensión. Entonces, cuando vamos avanzando en nuestro camino de fe, primero comprendemos al Eterno. Después dejamos que su voluntad nos dirija y constantemente tenemos comunión. Y ese es el resultado del Ruach de Adonai en nuestra vida. El Ruach de Adonai manifestado en los 7 espíritus representados en los 7 brazos de la menorá, que eso, al estar representado a los 7 brazos, es la luz de los hombres. Y de esta manera cumplimos con el propósito espiritual de esta enseñanza, que es elevar las lámparas, ¿sí? Implica crecer espiritualmente a través del Ruach y de estos niveles de crecimiento para que lleguemos todos al último nivel de conocimiento, el conocimiento de Adonai, el conocimiento pleno de nuestro Padre eterno, como nos dice el Mesías Yeshua en Juan 17:3. Juan 17:3 nos dice: y esta es la vida eterna. Ya vimos que los elementos de la luz, el árbol de la vida, la menorá, todos apuntan a esto que es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua el Mesías, a quien has enviado. ¿De acuerdo? Entonces dice que este espíritu de la menorá, los 7 espíritus fueron puestos en Yeshua, ya que Yeshua es el cumplimiento de la luz de Adonai, es el cumplimiento de la menorá, es el cumplimiento de la Torah. Yeshua es la encarnación de la luz divina, la luz eterna, la fuente de vida eterna, y todo eso, amados hermanos, está representado, ¿sí? Está representado aquí. Está representado en la menorá. Sí. Bien, amados hermanos, vamos a orar para terminar con la enseñanza de esta tarde. Acompáñame con esta oración de agradecimiento. Amado Padre, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por estos principios espirituales que comprendemos cuando estudiamos tu palabra, cuando estudiamos tu Torá, y sabemos que la Torá nos confirma que la Torá sigue vigente para nosotros. Ayúdanos, Padre, a que tu Ruach HaKodesh nos pueda brindar sabiduría, nos pueda brindar entendimiento para comprender las profundidades de tu sabiduría, amado Padre. Te agradezco por esta palabra y te pido que esta palabra no solamente sea una cuestión de estudio, sino que podamos también interiorizarla para aplicar la Torá a nuestras vidas y de esta manera ser transformados. Amado Padre, queremos seguir caminando en la obediencia de tus mandamientos. Dótanos de ese espíritu de poder, el poder de la obediencia. Ayuda a que nuestros deseos, nuestros anhelos se alineen a tu voluntad, porque de esta manera sabemos que cumpliremos tus propósitos para nuestra vida. Te agradezco por cada uno de mis hermanos que nos acompañaron en este estudio. Bendice sus vidas, sus hogares, bendice todos sus recursos. Padre bendito, bríndales esa constante comunión con el Ruach en sus hogares, en sus familias. Amado Padre, te agradecemos por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra a través de este medio. Te pido que a lo largo de esta semana seamos bendecidos, que nos guardes, que nos cuides, que nos proveas de todo sustento, del sustento de cada día, que cubras nuestras necesidades, amado Padre. Estamos en tus manos. Padre bendito, te agradecemos, te honramos, en el nombre que es sobre todo nombre, Yeshua HaMashiach. Amén, amén. Amén. Amados hermanos, les agradezco que me hayan acompañado hasta este punto en el estudio. Espero que haya sido un estudio de bendición para todos ustedes y que, veamos diferentes perspectivas acerca de estos elementos que se encuentran en la Torá, como lo es la menorá. Uno de los aspectos más interesantes que el Padre nos reveló en este estudio es comprender que todos los relatos bíblicos tienen una enseñanza importante vigente para nosotros en la actualidad.
Recordemos que la Biblia no fue escrita para ser un libro de historia, un libro de ciencia, sino para dirigirnos en el aspecto moral, para dirigir nuestras vidas, para dirigir nuestras acciones. Y en ese sentido, cuando entendemos el mensaje del jardín del Edén, la desobediencia de los seres humanos, estos dos árboles representan eso. El árbol del bien y el mal representan esta vida terrenal, donde en esta vida terrenal constantemente las personas consumen del fruto tanto del bien como del mal, y hay una constante lucha que no nada más es externa, los buenos contra los malos. También hay una lucha interna, y esa lucha interna es nuestra Yetzer Hará, nuestra inclinación hacia lo malo, y nuestra Yetzer Hatov, nuestra inclinación hacia hacer lo bueno. Y esa lucha implica una decisión diaria. Es como si todos los días se nos presentara la elección de no comer del árbol del bien y del mal, que el árbol del bien y el mal representa esta vida. Y esa elección es rechazar los frutos que esta vida pueda otorgar, porque serán frutos temporales, serán frutos que, si bien pueden tener deleite o placer en esos frutos, serán frutos que nos llevan a la muerte eterna. Pero si nuestra atención está principalmente en la obediencia al Eterno, obedeciendo esa instrucción original, la Torah original es: no comas del árbol del bien y del mal. Si mantenemos eso en nuestras mentes y en nuestro corazón, y mantenemos la obediencia a la Torah, vivimos una vida acorde a la voluntad del Eterno, a su palabra, entonces nuestra mirada está puesta en el árbol de la vida. Veamos que en el Génesis Adán y Eva no habían consumido del árbol de la vida, ¿sí? Estaba ahí la promesa pendiente. Luego, después de pecar, el Eterno tuvo que reservar el árbol de la vida para otro momento. Bueno, pues esa es la esperanza que nosotros tenemos, ese acceso a través de nuestro Mesías Yeshua para, como bien dice el libro de Apocalipsis, tener acceso al árbol de la vida y poder comer de su fruto, que es la vida eterna. Si nosotros decidimos esperar el momento, ¿sí? Esperar ese momento, no probar de los frutos del árbol del bien y el mal, que es la vida terrenal, sino esperar a ese gran galardón, a ese premio de la vida eterna, seremos recompensados con eso. Hay una película que me gusta mucho y puedo recomendar. Es una película sobre Pablo. Tal vez me podrán ayudar a confirmar. Se llama Pablo el Apóstol. Déjenme ver si. Pablo, el apóstol de Cristo, así se llama. Y hay una escena que me gusta mucho de esta película, muy interesante, en el que Pablo hace una metáfora de la vida terrenal y la vida eterna. Y él le dice a un custodio romano: la vida terrenal es como tener el mar frente a uno, ¿sí? Cuando una persona quiere tomar del agua de ese mar, el agua empieza a escurrir, ¿sí? Empieza a escurrir entre los dedos rápidamente, ¿sí? Entonces, si tú quieres tomar y captar para siempre del agua, no puedes, porque se derrama entre tus dedos y cae. Y Pablo dice en esta película: esa es la vida terrenal. Ahí están todos los deseos, todos los anhelos, todo lo que nos puede proveer o lo que nos puede dar este mundo terrenal. Se escapa, es algo que no dura en nuestras manos. Pero en cambio, aquellos que están esperando la vida eterna es como esperar la vasta inmensidad del mar. Entonces compara la vida terrenal, es como esa agua que se desliza entre las manos, que no dura para siempre. Pero la vida eterna es disfrutar del mar, de todo ese mar completo. Entonces es una metáfora hermosa y que es muy sabia, en el sentido de que eso es lo que representa justamente la vida eterna. Cualquier placer, deseo, propósito, por grandioso que sea, que podamos adquirir en este mundo temporal, no se compara en nada a lo que obtendremos como recompensa en la vida eterna. Amados hermanos, les agradezco por acompañarme hasta este punto en el estudio. Sí, vamos a ver algunos comentarios para poder
tener este diálogo con ustedes y también poder despedirnos. Que el Eterno les bendiga, amados hermanos. Tenemos el comentario de Guadalupe Villa. Gracias por aclararlo, Iván, lo del Talmud, que solo es un dato histórico. Claro, en Raíces Hebreas nosotros aprovechamos de todos los recursos textuales, arqueológicos y, por supuesto, documentales. El idioma hebreo en la Torá es muy importante, pero también toda evidencia documental que nos pueda acercar a los escenarios del primer, segundo siglo. Obviamente, nuestra evidencia documental más importante que tenemos como creyentes en el Mesías Yeshua está en los evangelios. En los evangelios, en los escritos apostólicos, en la revelación de Apocalipsis, porque hay mucha evidencia de que son textos que surgieron en el primer siglo. Todo lo que encontremos en lo que se ha llamado Nuevo Testamento, Brit Hadashah, o como debe traducirse, Pacto Nuevo, Alianza Nueva, esos documentos, los evangelios, las cartas apostólicas o epístolas y el libro de Revelaciones son la evidencia más importante histórica que nos dice lo que sucedió en el primer siglo, especialmente del poder del Ruach actuando en judíos y gentiles que empezaron a creer en el Mesías Yeshua. Pero luego tenemos otros registros también, registros ya más tardíos del siglo II, del siglo III, que cuando buscamos se encuentran entre los documentos más antiguos del judaísmo. Estoy hablando de la Mishnah y los primeros escritos o debates del Talmud. Entonces, si interpretamos correctamente que el Talmud no es la palabra de Adonai, o sea, no vamos a seguir un mandamiento talmúdico, si el documento nos provee una visión, nos acerca sobre las cosas que sucedían, las prácticas del templo, el cómo se hacían las cosas en el primer siglo. Si entendemos que es una referencia histórica, estamos ocupando el recurso correctamente dentro del estudio de Raíces Hebreas. Espero ser claro con esto y no causar controversia o debate, porque no se trata solamente de descartar todo, sino que entendamos que hay mucha evidencia histórica de los eventos que sucedieron en el primer siglo. Gracias por este comentario, Guadalupe Villa. Gabriel Anselmo, perdón, como dijo el término en hebreo, el mundo venidero. Bueno, entonces vamos a poner rápidamente mundo actual. Olam AC. Espero haberlo escrito bien. Bueno, creo que es así. Olam AC. Y mundo... ¿Sí se ve? Sí. Mundo venidero. Venidero que se refiere a la vida eterna. Ok. Olam Haba. Olam Haba. Listo. Gracias por tu consulta, Gabriel Anselmo. Que el Eterno te bendiga. Evans Camilo Rojas Gallego. Wow, gracias, Yeshua. He llorado de felicidad. Que el Eterno le siga bendiciendo grandemente. Amén. Evans Camilo, gracias por compartir esto. Pues es el Eterno, es el Ruach actuando en tu corazón cuando nosotros empezamos a ver de manera profunda la Torá. Evidentemente nosotros quizá no hemos llegado a un nivel de profundidad como otros expertos o maestros en Torá, pero muchas veces lo que el Eterno nos permite comprender acerca de los principios divinos que estaban ahí, están ante nuestros ojos, que no requiere solamente una lectura superficial, sino profundizar en los significados, eso toca nuestros corazones y conocemos el amor del Eterno y Él quiere que nosotros conozcamos esto para tener un despertar espiritual, para poder avanzar en estos niveles espirituales y poder tener una relación y cercanía con Él.
Gracias por tu comentario. Que el Eterno te bendiga. Evan, sigamos creciendo en el conocimiento y en la inteligencia, en el discernimiento de la palabra del Eterno. Luzman Sabil. Fui muy bendecida por sus enseñanzas y audios. Luzma, gracias. Pues también nosotros somos bendecidos con tu participación, con tu presencia. Gracias por compartirnos esto que nos llena de gozo. Álvaro Cervantes Ruacho. Iván, alguien preguntó aquí por qué consultas el griego. ¿Es verdad que el Nuevo Testamento fue escrito en griego? Bueno, buena pregunta. Podemos hacer la aclaración con mucho gusto. Tenemos Tanaj. Tenemos el Tanaj. Y tenemos el Brit, ya sea que podamos escribirlo como me está respondiendo. Ok. Brit Hadashah es correcto, o esto diría pacto nuevo, o el pacto nuevo sería Brit Hadashah. Cualquiera de las dos formas. Es importante consultar el hebreo, por supuesto, porque el Tanaj, que comprende lo que conocemos como Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, el canon de Yeshua, que son la Torá, los profetas y los escritos, en su mayoría fue escrito en hebreo. Toda la Torá está escrita en hebreo. Por lo tanto, todos los principios espirituales de toda la Biblia parten del hebreo, ¿sí? De la Torá se desprenden los principios que ayudaron a los profetas a comprender las profecías y a exponerlas. Todos los escritos se basan también, por ejemplo, los escritos históricos que nos hablan acerca de la dispersión de Israel por la desobediencia, fue por desobedecer aspectos de la Torá. Entonces, el hebreo es la esencia de todo, aunque hay escritos del Tanaj que están en arameo. Escritos en arameo, especialmente aquellos que son después de la deportación de los judíos en Babilonia, y estamos hablando de textos que se encuentran en el libro de Daniel, algunos textos que están en el profeta Jeremías y están en arameo. Entonces, todo partimos de consultar, siempre regresar al pensamiento hebreo, porque la Torá fue escrita en hebreo. Aquí la pregunta de nuestro hermano es, ¿por qué consultamos el griego? Bueno, cuando veamos que consultamos el griego es porque estamos consultando el Brit Hadashah. ¿Y por qué razón? Porque no existe, o mejor dicho, los escritos más antiguos que tenemos el día de hoy del Brit Hadashah están en griego. Los escritos más antiguos de los que disponemos el día de hoy, descubiertos, están en griego. Nosotros creemos que el libro de Mateo, creemos que el libro de Juan o el Evangelio de Juan, creemos que el Evangelio de nada más estos, Mateo, Juan y Revelaciones o Apocalipsis, tuvieron que haber existido en un idioma original hebreo. Nosotros creemos esto, esperamos que en algún momento haya un descubrimiento que confirme esta gran verdad. Lo sabemos por muchas evidencias, entre ellas la gramática griega de estos textos no es gramática griega. Están las palabras griegas, pero la gramática es hebrea. Entonces, nosotros siempre nos vamos a basar en lo que tenemos como evidencia física, y es que los textos del Brit Hadashah se encuentran, los más antiguos, en griego. Iván, ¿pero qué pasa con Mateo? Hay un Mateo en hebreo, ¿sí? Que es el Mateo Shem Tov. Muy antiguo, que está en hebreo. ¿Pero de qué siglo es Mateo Shem Tov? Es del siglo XIV. Quiere decir que Mateo Shem Tov es una traducción al hebreo del Mateo griego, que es más antiguo. Y estoy hablando de los textos que son del siglo II a más tardar.
Entonces, no hay como tal uno en griego. Ahora, ¿eso quiere decir que le estamos dando mayor peso al griego? ¿Eso quiere decir que le estamos dando prioridad al griego, exaltando el griego de alguna manera? Pues la realidad es que no. ¿Por qué? Porque en el griego muchas veces, ¿sí?, para un término hebreo, los traductores de la Septuaginta, que fueron los primeros en traducir la Torá al griego, y estoy hablando de 2 siglos antes del Mesías Yeshua, buscaron palabras griegas lo más parecidas posibles al significado hebreo. Muchas veces no tuvieron éxito, ¿sí? Y eso causa un problema, que una palabra griega cambia la perspectiva completa del pensamiento hebreo. Y, por ejemplo, sucedió con la palabra Hades. Cuando nosotros vemos la palabra Hades en el Brit Hadashah, se refiere a una palabra en hebreo que es Sheol. Sheol es una palabra que en lo físico describe una tumba, pero en lo espiritual es el lugar donde las almas de las personas descansan, reposan en espera de la resurrección. No es ningún infierno, no es ningún inframundo gobernado por una deidad maligna, no. Es un lugar de reposo donde descansa Jacob, Abraham, David en espera de la resurrección. ¿Qué pasó con la traducción? Que cuando los traductores de la Septuaginta, no encontraron una palabra que refleje esto, porque esto no estaba en la cosmovisión de ninguna tradición pagana. O sea, otras naciones, Grecia, Roma, no tenían esto. Entonces, vieron que en griego, la palabra más parecida a esa cosmovisión, y ni tan parecida, fue la palabra Hades. ¿Y Hades qué es? Es el inframundo griego. Inframundo. Donde las personas en el pensamiento o en la cosmovisión griega, cuando mueren, su alma se desprende y si fueron malos, se van a este inframundo a sufrir, a ser torturados por un dios que es el dios Hades. Justamente el dios Hades está ahí constantemente torturando, ¿sí?, a las personas. Y lamentablemente nosotros leemos Hades en el Brit Hadashah. Y los primeros pensadores, filósofos griegos que se infiltraron en el cristianismo y que ocuparon puestos de liderazgo por su formación, eran letrados, eran conocedores, estudiaron en Alejandría, estudiaron en escuelas griegas, en escuelas platónicas. Pues cuando llegan a grupos de judíos, que muchos de ellos no eran letrados, que muchos de ellos no habían estudiado tanto, bueno, ocuparon puestos de liderazgo y modificaron el pensamiento hebreo de la Biblia. Y por eso el día de hoy se cree en un inframundo, un infierno donde la gente va a sufrir si fue mala. ¿Qué hacemos en Raíces Hebreas? Nos basamos en el griego, vemos que ahí está la palabra Hades, comprendemos que esa fue la palabra traducida en la Septuaginta, la Torá en griego, para representar la palabra Sheol. Es decir, aunque nos basamos en el griego, en el Brit Hadashah, siempre debemos hacer un ejercicio de destraducción. ¿Me explico? Destraducir. ¿Para qué? Para comprender el pensamiento hebreo que hay detrás de la palabra Hades o de cualquier palabra griega. Ese es el trabajo que en Raíces Hebreas debemos realizar como estudiantes de la Torá, considerando un gran obstáculo, que no tenemos documentos antiguos en hebreo del Nuevo Testamento o Brit Hadashah. Entonces, esa es la razón de por qué consultamos en griego, porque buscamos siempre eso, buscamos la validez del texto más antiguo y ya después hacemos el trabajo de destraducción. Otro ejemplo que puedo compartir, básico, sencillo, ¿sí? Es, por ejemplo, que quiero borrar esto. Otro ejemplo es la palabra pistis. La palabra pistis. La palabra pistis significa creer. De hecho, se traduce como fe.
¿De acuerdo? Fe. Fidelis en latín. Si nada más nos basamos en el pensamiento griego de la palabra pistis, pues es suficiente con creer en Yeshua, con creer mentalmente que Él es nuestro Salvador. Pero cuando destraducimos esta palabra y vemos que pistis fue la palabra que en la Septuaginta, que es la Torá, el griego, es la palabra que los traductores usaron para traducir la palabra emuná, nos deshacemos del significado griego y nos vamos al significado hebreo, nos vamos al pensamiento hebreo, y emuná significa fidelidad. Fidelidad significa constancia. Y entendemos que tener fe en Yeshua, emuná en Yeshua, no es un simple acto de creer en mente, en pensamiento, creer fuertemente, no es fe ciega, sino que es una acción. Fidelidad implica acción, algo que siempre realizamos, ¿sí? Por ejemplo, fidelidad a mi esposa es algo que nunca va a dejar de ser vigente. Va a ser una acción constante. Entonces, ahí implica, por ejemplo, obediencia, ¿sí? Emuná tiene que ver con obediencia. Incluso tiene que ver con perfeccionar algo, ¿sí? Tiene que ver, por ejemplo, emuná viene de otra palabra que es amán. Y amán es cuando un artesano, no sé, hace algo con barro y va ganando tanta experiencia porque lo hace constantemente que en algún momento se vuelve experto. Entonces nosotros, en nuestra experiencia de fe, como creyentes, debemos ser expertos en nuestra fidelidad, perfeccionar nuestra fidelidad constantemente. Y cuando hacemos esta destraducción del griego al hebreo, nótese que enriquecemos nuestra experiencia de fe. Enriquecemos nuestra doctrina. ¿Por qué? Porque nos vamos a la raíz hebrea de los escritos del Brit Hadashah. Bueno, espero haber sido claro con toda esta explicación que compartí. Que el Eterno te bendiga, hermano, que nos comenta Álvaro Cervantes. Y esa es la razón de por qué consultamos el Brit Hadashah. Lamentablemente, dentro de movimientos de raíces hebreas, quieren rechazar todo lo que es griego. Sí, abrazan el Shem Tov, el Mateo Shem Tov, pero el Mateo Shem Tov, de hecho, no hizo este proceso de destraducir el griego. Tradujo del griego y se vieron afectadas varias palabras que no se entenderían si fuera la destraducción al hebreo. Entonces, en lugar de ir un paso atrás de destraducir el griego de Mateo para llevarlo al pensamiento hebreo, lo que hicieron es utilizar las referencias griegas y traducir a partir de ahí. Y eso alteró algunos conceptos que, si el Eterno lo permite, más adelante lo vamos a revisar. ¿Quiere decir que es una fuente no fiable? No, es fiable. También es un recurso que podemos estudiar. Me refiero al Mateo Shem Tov. Y bueno, pues vamos a continuar entonces. Espero que todo esto sea claro. Seguimos. Amados hermanos, les agradezco por su participación. ¿Podría hacer una edición de la Biblia que nos ayude a comprender lo que realmente quiere decir la palabra del Eterno? Sería de mucha bendición. Lore Ramírez. Bueno, lo primero que pensé es que esto supera mis capacidades, ¿no? En el caso de nosotros trabajar en una edición bíblica, para eso ya ha habido expertos que han traducido la Biblia, que se han esforzado, son profesionales lingüísticos en el hebreo, en el griego, y hay muchos recursos que se encuentran ya a disposición de nosotros que nos permitan estudiar raíces hebreas. Por eso es importante no basarse en una sola traducción, sino basarse en múltiples traducciones. Yo podría, por ejemplo, tener la versión Kadosh. La versión Kadosh es una versión doctrinal, es una traducción que aclara muchos puntos, pero no es una traducción literal, o sea, no es una traducción palabra por palabra. Muchas cosas de las que dice la Biblia Kadosh no están así en los originales, ¿me explico? Porque esa Biblia no pretende traducirte palabra por palabra, sino darte una explicación correcta o doctrinalmente aceptable hacia el pensamiento hebreo. Entonces, puedes utilizar Kadosh, puedes utilizar, por ejemplo, los recursos más
más antiguos, como es los textos en griego, ¿sí? del Receptus o del Codex Sinaiticus, que es justamente lo que yo comparto aquí en las enseñanzas. En el hebreo, basarte en Leningrad o en Alepo, el que yo uso es Leningrad, es la Biblia hebrea masorética, ya con puntos para permitir la lectura. En los diccionarios Strong, que te puede dar la definición de las palabras como son usadas en la Biblia, tanto del hebreo como del griego. Basarte también en diferentes traducciones. Hay traducciones muy muy buenas que, si vamos complementando diferentes traducciones, podemos llegar. No nos asuste el creer que es verdad que hay de pronto problemas en traducción porque hubieron problemas doctrinales a lo largo de la historia, pero no nos asustemos en el pensar que eso ya nos bloquea la verdad. Realmente hoy día tenemos la capacidad de hacer esos ajustes o correcciones. No son tan difíciles el poder corregir una palabra por otra, el entender el día de hoy que pistis no solamente es creer, sino también es mantener una actitud fiel al Eterno. Ya nos permite comprender el pensamiento hebreo que hay detrás, tanto del texto griego, del Brit Hadashah, como de los textos, de toda la Biblia, aún en nuestro idioma en español. Bien, entonces gracias por esta consulta y esta solicitud. Puedo invitarlos a ver un video que se encuentra publicado en nuestro canal, que es ¿qué Biblia debo usar? Pregúntale así a la plataforma. Agrega Hazak Ve'ematz y te va a arrojar este estudio en el que hacemos una recomendación de que es la manera en la que nosotros estudiamos. Solamente hay que agregar en las traducciones que yo menciono en ese video, agregar una que me parece muy buena, que es la Biblia textual. Es una Biblia muy recomendable. La verdad no me ha decepcionado en cuanto a la traducción que maneja. Esa Biblia es ampliamente recomendable para el estudio de las Escrituras y que es una traducción formal, palabra por palabra. Y una traducción informal o dinámica que no está en ese video, que también he estado utilizando y no me ha decepcionado, es la traducción que se llama Nueva Traducción Viviente. Entonces también no me ha decepcionado tanto para el Tanaj o antiguo, lo que conocemos como Antiguo Testamento, ni el Brit Hadashah o Nuevo Testamento. Entonces consulten ese video, añadan estas dos referencias que estoy mencionando, la Biblia textual y la Nueva Traducción Viviente, y la idea es eso, es poder complementarnos con diferentes traducciones para poder conocer el mensaje más cercano posible del Eterno, tal como lo ha plasmado en las Escrituras. Vamos a despedirnos con Birkat Kohanim. Yevarejeja ya veishmereja, yaer ya panaveleja vijuneja, isa ya panaveleja beyasem leja shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde, que Adonai te mire con agrado y te extienda su amor, que Adonai te muestre su favor y te conceda shalom.